Amigos, bienvenidos al Private Podcast. Y hoy tenemos una edición bien especial, bien interesante. Hoy estamos con el señor Jorge Correa, subadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá. Gracias por venir, Jorge. Muchas ¿Gusto? gracias. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. La verdad que hablar de turismo es algo que nos encanta. Siempre toda la vida yo respiré turismo en mi casa, ya que mi mamá fue hotelera por mucho tiempo. Después yo entré en la industria hotelera, o sea que he estado muy vinculado con lo que es turismo. He estado en restaurantes, en agencias de viajes, o sea que tengo mucha familiaridad con este tema. Boots on the ground. Sí, me encanta la aventura, me encanta el surf. Así que conozco Panamá bastante, tanto Atlántico como Pacífico. Así que es algo que me apasiona Ya has muchísimo. recorrido todas las olas de Panamá. La verdad, sí. Sí. Creo que me faltan un par, pero lo principal lo he podido gozar. Y Excelente. tengo que seguir, hay que seguir. Y ahora que estoy acá, ¿Te da tiempo? esa es una muy buena pregunta, porque a veces los sueles caen día de semana Ajá. y no puedo ir. Pero cada vez que tengo la oportunidad un fin de semana, trato de ir al lugar que sea. Excelente, excelente. Sí. Bueno, gracias por tu tiempo y por este espacio. Para nosotros es importante Sí. siempre hablar de datos, de cosas que están pasando en Panamá, para nuestra audiencia, para nuestros clientes, para todas las personas que nos escuchan y cada vez son más. Quisiera empezar a hablar primero sobre datos. ¿Dónde Claro. estamos? Radiografía de Panamá. Sé que el turismo ha crecido del 2025, bueno, del 2024 al 2025 y que se vislumbra súper bien, o parece que va muy bien para el 2026. Está llegando gente a Tocumen, está quedándose. Danos un poquito de datos de dónde estamos en este momento. Mira, cuando empezamos la gestión en el 2024, entramos con las siguientes estrategias que las hemos tratado de ir siguiendo y la verdad que están dando frutos. Nosotros empezamos atacando lo que es el segmento de MICE. El segmento MICE es el segmento de congresos y convenciones. ¿Por qué? Panamá tiene la virtud de tener el hub de las Américas con Copa, está en el medio de América, y es la manera de decirle al corporativo, ven a Panamá en un solo vuelo. Si tú trabajas en una empresa, vamos a decir, private real estate, y tú tienes una regional en América del Sur, Centroamérica o América del Norte, y tú quieres hacer tu congreso en Panamá, todas esas personas pueden agarrar un solo vuelo y llegan a Panamá. No tienes que hacer transbordo, con una sola aerolínea llegas y ya estás en Panamá. Entonces era una manera de incentivar esto y aparte damos incentivo en las convenciones, en nuestros centros de convenciones que son el Centro de Convenciones de Amador y Atlapa. Son nuestros centros. ¿Qué tipo de incentivos? Bueno, damos incentivos, te reconocemos una parte de lo que es el aporte que vas a tener de alquiler Sí. según los cuartos noches. Interesante. O sea, yo quiero hacer un congreso del regional, headquarters aquí o aquí se hace. Ajá. Tengo que alquilar el local, pagar todo el catering, va a tener 100 personas o 200 personas en cuartos, 200 cuartos alquilados, etcétera, y todo lo que eso conlleva. ¿Cómo sería ese beneficio ahí, más o menos? Por eso, todo depende de los cuartos noches. Cuando tengas... Es como brackets. Sí, exactamente. Vas como, dependiendo, vas a suponer, esto son 500 habitaciones por 7 días, sacas el número y ahí te da un número, vamos a suponer 2.500, no sé, no he sacado el número. Ahí nosotros te reconocemos ese aporte de la convención. Entonces, eso se te puede pagar en efectivo. O sea, haces un cambio, ¿no? Eso es demostrado de que vinieron las 500 personas, que estuvieron en tales hoteles y así sucesivamente. Excelente, Sí. excelente. Entonces, dependiendo del evento o la cantidad, tienes ese beneficio en el Panama Convention Center o Atlapa. Esa es una de las estrategias. La otra estrategia principal, que esta también es principal, es el stopover de Copa. El stopover de Copa ha sido un éxito total. Hemos tenido un 25% de incremento del 2025 al 2024. Y ya en este trimestre estamos superando, por ejemplo, marzo, viendo los números recientemente, está cerrando con más del 40% del marzo anterior. ¿Sí? Tuvimos un enero con un 31% más y un febrero con un 30% más. O sea, todo explica de que final de año, si Dios quiere, en el primer trimestre, eso es lo que
que a final de año podamos superar esos 200,000 y algo que tuvimos de visitantes por medio del stopover. Excelente. Sí. Excelente. ¿Y cómo podemos hacer, digamos, que las personas que se quedan tengan más actividades? Creo que hay un tema de actividad en Panamá. O sea, yo sé que ahí Panamá tiene sus actividades. Déjame explicarte algo del stopover. Sí. El stopover, cuando nosotros conversamos con Copa, que fue una de las primeras misiones que tuvimos, conversamos con Copa y ellos hicieron un benchmarking con todos los stopover a nivel mundial. Como fueron entre 7. Y estuvimos estudiando qué eran los beneficios que daban, ¿no? Y nos dimos cuenta que habían beneficios como descuento en hoteles, descuento en restaurantes, descuento en atracciones, en museos y así sucesivamente. Y fuimos conversando con los gremios. Mira, y esto es muy importante saberlo. Es tan importante la alianza gobierno-empresa privada que el stopover es un ejemplo clarísimo de eso, en el cual comenzamos a llamar a todos estos gremios de restaurantes, de bares, de museos, de hoteles, y todos se fueron sumando. Todos se fueron sumando, y fuimos entonces levantando una base de datos. Y si tú tienes un hotel y tú quieres dar una noche gratis, estás de primero en los hoteles. Porque si el otro da 50, yo doy la noche gratis y tú vas a estar de primero. Entonces, tú te metes en el stopover y ves las promociones y ahí te sale todo. Y tienes hasta 7 días y ya Copa viene con algo más interesante, que no sé si lo puedo revelar ya, pero probablemente van a ser más de 7 días. Pero hoy día tú tienes 7 días en el cual, si tú vienes de Argentina, vas para Miami, tienes que parar en Panamá porque viniste con Copa. Sí. Tú puedes usar el stopover a la avenida o a la vuelta. Uh-huh. Y tienes 7 días para quedarte en Panamá sin costo alguno. O sea, tú puedes volver, te quedaste en X hotel, agarras todas las promociones que viste ahí y puedes seguir tu camino a Miami, a tu conferencia, lo que tendrías, o a la vuelta. Aterrizo en Panamá, o ¿sabes qué? Voy a quedarme vacacionando 7 días. Con 7 días tú recorres Panamá. 100%. Básicamente. Completo. Básicamente. Entonces, esa fue otra de nuestras estrategias, en el cual, sumando estas dos estrategias, también tenemos el tema de cruceros, que es otra estrategia importante. Tenemos Royal Caribbean, va para 18 meses de estar como Homeport en Colón. Y Homeport o sea, tú tienes dos maneras de manejar lo que es el tema de cruceros. Tienes el Homeport y se me va el nombre ahorita, que es el que solamente viene por unas horas y se va. Correcto. Homeport es que sale de aquí. Homeport es y llega. Cuando hemos ido a Miami, agarrar el avión, agarrar el crucero. Tú primero llegas, te hospedas en un hotel, haces shopping, vas a un restaurante, te montas, te vas 7 días, regresas, te vuelves a quedar en el hotel para agarrar el avión para tu casa. Entonces, esa es la idea del Homeport, ¿no? Claro. Que genere esa permeabilidad a toda la rama turística. ¿Y esto es de los dos lados? ¿O solamente no, ahorita mismo está en Colón. En Colón solamente. En Colón tenemos el Homeport con Royal Caribbean hasta abril 2027. Que probablemente con lo que estamos viendo, seguramente vaya a extenderse. ¿Cada cuánto tiempo se hace el Homeport? Bueno, el que existe ahorita es semanal. Semanal. Cada 7 días. Pero digamos, ¿cada cuánto tiempo se estipula como Homeport para esa línea? Bueno, todo depende de lo que negocies. Lo que negocies. ¿Un par de años? Línea. Bueno, en este caso se negoció por 18 meses. 18 meses. Por ahora. ¿Cuántos cruceros salen en 18 meses? Como, más o menos. Wow. De esa línea, como para entender. ¿Cuántas personas que antes no llegaban a Panamá se hospedaban, sino que venían de Miami o venían del Caribe, llegaban, pasaban por aquí, que ahora sí? O sea, eso incrementó porcentualmente. Claro, eso es parte de las estrategias. O sea, así como te hablé de MICE, que es Meeting Incentive Corporate and, no me acuerdo lo otro, Events, el Stopover, tienes cruceros, y de ahí ya vienen otras cosas, otros derivados, como quien dice, turismo deportivo, está el turismo gastronómico,
que dentro del turismo gastronómico, porque son brackets que se van abriendo, dentro del turismo gastronómico tienes el turismo coacher. Claro. ¿Qué tiene el turismo coacher? Que creo que esto es una información importante Sí. para tu negocio. ¿Puedo decir eso? Sí. Sí, sí, sí. 100%. 100%. Mira, Panamá tiene alrededor de 47 restaurantes kosher. Per cápita serían básicamente más restaurantes que en Israel. Per cápita. El viajero kosher siempre quiere tener su comida. Ellos viajan y quieren comer bien. O sea que eso es algo que ellos se fijan mucho a la hora de armar su trip, llámese corporativo o de leisure, de vacaciones. Entonces, eso es algo muy importante y es algo que le hemos estado sacando provecho. Y hemos tenido buenos eventos con la comunidad, con el tema kosher. También está el turismo black, de Black Community. Ellos también, Específicamente. sí, Oh, ellos wow. también están buscando, ellos se apoyan entre ellos. Eso es otra cosa. De Black Community, meaning Estados Unidos o... Sí, vienen de Miami, en su mayoría, Lo he visto. pero ellos quieren venir y quieren ir al restaurante de Colón y probar esta comida. Y tú los has visto mucho, Claro. que Sí. alquilan los carros estos en Que Casco alquilan Viejo. los carros estos que son ¿Te de has dado una cuenta? de esas llanta atrás. Correcto. Exacto. Así. Entonces, esa es otra de las cosas del turismo deportivo. Sabes que ahorita vamos a tener, este domingo se inaugura el torneo, el suramericano, que viene Farruko inaugura, sí, exacto. Eso es lo que tú conoces, lo de Farruko, ¿no? Ahí, no sabes ni qué carajo es el torneo. Sacaron los boletos. Es en el Rommel. Tremendo. Es un espectáculo Sí, todo. Y digo, están todas las disciplinas. Sí. En todas las áreas va a haber de todo. Va a haber surf en Venado, por ejemplo, ya está todo montado. Para allá van a estar... hay diferentes lugares donde van a estar haciendo los eventos, ¿no? Flag football ahí en el Cascarita Tapia creo que es, y así sucesivamente, basquetbol, natación, todo ahí. Entonces, esto ha sido como las iniciativas que hemos estado siguiendo, y digo, son cosas que hay que seguir. O sea, no es que ya se hicieron estas estrategias y ya, hay que inventar más estrategias y que se están creando. Pronto viene la marca País, el cambio. Eso para se que se quede. necesitaba hace rato. Para que se quede. Y que se quede. Y que se quede. Eso es lo que tenemos que Y le han, buscar la manera. le han metido cariño y budget a eso, porque es que eso es tan importante. Así que es. Que nos lleva a cancha a Costa Rica a 30 años, no sé cuántos años. Y nosotros tenemos para vender mucho más. Mucho más. Sí, claro. Ellos han estado trabajando su marca País por 20 años sin cambiarla. Entonces, eso es algo que impacta. Nosotros estamos empezando. Creo que estamos teniendo un buen resultado. Mira, el turismo religioso. Acabo de recibir las cifras de la Semana Santa. De la Semana Santa. Este conteo es básicamente bien accurate porque es contado por las iglesias. En 6 iglesias llegaron de casco, man. De Casco Viejo, solamente el casco. Llegaron a estar alrededor de 320,000 personas, rebasando el año pasado, solo en 4 días. Tremendo. Con una ocupación de hotelera al 95%, un poquito más. Entonces, ¿sabes? Todo eso y eso te permea a la gastronomía, a todos los restaurantes, los hoteles, el raspadero, el guía, o sea, todo va permeando y la economía obviamente crece, ¿no? Sí. Ahora fíjate, quería preguntarte algo y justamente tiene que ver con lo que acabas de decir, que de hecho fui Jueves Santo al casco y vi la magnitud. No, el Jueves Santo fue el día que, o sea, el cambio entre día y día, entre un miércoles y un jueves fue abismal. Fue una cosa de que el jueves fue, el miércoles fueron 8,000 y el jueves fueron 194,000 plus. Yo nunca había visto una cantidad de gente así en el casco. Fue impresionante. Sí. Ahora, Panamá tiene casco, Panamá tiene canal, Panamá tiene gastronomía, Panamá es ciudad, ¿no? Tiene shopping, qué sé yo. ¿Cómo estamos trabajando para llevar eso a la provincia? ¿No? Porque yo siento que cuando... Esa era mi otra estrategia que ya te iba a decir. Hay 2 cosas que te quiero preguntar. Esa es una. Y la otra es
cómo hacemos una inversión social. Por ejemplo, cuando tú vas a... cuando tú vas a Colombia, tú no vas a Colombia, tú vas a Medellín, o tú vas a Bogotá, o tú vas a Cartagena, o sea, la marca de la ciudad y el budget que esa ciudad tiene y toda la Sí. experiencia es completamente diferente al de otro lugar, por un lado, y hay una inversión social, porque son completamente idiosincrasias diferentes el paisa que el de la costa. Entonces, por ejemplo, yo soy el que voy al lugar y yo le pregunto al que me atiende en el hotel dónde come. Y al tipo del Uber que escucho que habla paisa con todo, se fue que si fuera a Medellín, pero ¿dónde tú comes? Yo quiero saber dónde te comes la bandeja paisa tú. Claro. Tú quieres la Sí, sí, original, sí, tú quieres la sí me casera. gusta mi esposa, toda la vaina ahí al restaurante fancy, chévere. Pero el restaurante fancy, otro, a menos que sea una cosa extraordinaria, yo quiero saber la cosa real. Y yo siento que hay una oportunidad ahí de sí, hay súper buenos restaurantes aquí, el ticket y todo lo demás, pero el turista le encanta la salsa, sobre todo a cierto tipo de turista. Sí. Y yo siento que hay una oportunidad ahí de agarrar a ese turista y decir, que ven acá, vamos a comer en esa fonda. Claro, ya se sabe que va a esa fonda, no es una cosa peligrosa ni nada. Vamos a esa fonda, vamos a sentarnos ahí, vamos a la esquina, comer un raspado, vamos al otro, en la ciudad, pero en los pueblos también, obviamente en Azuero, que hay cultura para rato, en Bocas, que ni se diga, Sí. hay una inversión cultural. Sí. ¿Qué se puede hacer ahí? Un Bueno, lado es la inversión cultural y la otra bueno, es la parte de la se está marca de haciendo. ciudad. Se está haciendo mucho con eso. Casualmente hoy hay un evento donde se están haciendo como una competencia de chef a nivel nacional. Casualmente nosotros estamos muy involucrados. Nosotros estamos muy involucrados con la gastronomía y todos los chefs de Panamá. Y los chefs de Panamá la tienen clara. O sea, ellos están viendo eso. Seguro. Colón, Seguro. viendo Bocas, Azuero, lo que acabas de mencionar. Sí nos estamos involucrando en eso y el turismo gastronómico es importante. Aparte de lo que tenemos aquí, los restaurantes que tenemos aquí hay 7 de 50 Best. Hoy día la idea es poder llegar a más cada año y también sumar al interior. Entonces, otra cosa es la campaña interna, la campaña para nosotros los panameños, que la campaña se llama Tripea lo tuyo. Los invito a que se puedan linkear ahí, puedan ver, ahí puedes ver paquetes, puedes ver agencias de viaje, puedes ver lo que hay en cada provincia, cuánto hay alquileres de carro, todo esto, para que tú puedas como armar y saber qué hay en Panamá. Y cada vez vamos incluyendo más cosas. Y la meta de nosotros como Autoridad de Turismo de Panamá es volver relevante el interior igual que la ciudad, ¿no? Que el turismo sea ese. Pero, y te lo digo con razón, ¿cómo se dice? Con justa razón, Conocimiento de causa. con conocimiento de causa, así como decías tú, que has ido a pescar al Caribe y después pescas en el Pacífico el mismo día, yo he podido surfear en el Caribe y en el Pacífico el mismo día. Y en la noche estar en el casco en una cena. Lo puedes hacer. O sea, nosotros los panameños que le tenemos miedo a manejar, tú dices, está 2 horas y ya nos ponemos como... Sí, sí. Tú le dices eso, la vez pasada le decía yo a un colombiano, ¿tú en qué tiempo estás en el mar? Dije, no, hombre, 20 horas. 18 horas para poder ver el mar. Entonces, ¿sabes? Seguro. Y eso es algo que nosotros tenemos, yo pienso que nosotros tenemos que seguir impulsando a que el panameño sea explorador, que el panameño quiera conocer. Hay mucha gente, muchísima gente que no conoce Taboga. Sí. Taboga está a 20 minutos. Arriba se van nadando. Arriba que está en botes, va a hacer pruebas para allá. Sí, Eso seguro. lo hace cada rato. Sí. Tú tienes a una Isla Grande, hay gente que no conoce Isla Grande, y name it, que no conoce Boquete, que no conoce. Sí. Y son lugares que el panameño, esto es lo que estamos incentivando con Tripea lo tuyo, con esta campaña, y poco a poco estamos invirtiéndole. Tú sabes que ahorita mismo, tú que estás en ese mundo, y a mí me gusta el turismo de exploración, esa es una de las cosas favoritas. A mí me gusta la inmersión en la naturaleza, a mi gente lo sabe. Hay una comunidad de influencers Sí. que están haciendo el negocio de llevar a la gente a los lugares, a las cascadas, esta, la otra, cada vez mayor, que son gente que de repente tiene experiencia o le gustaba y empezaron el negocio de emprendimiento a través de las redes a captar para hacer estos tours. Claro. No se podrá hacer algo con influencers, que a muchos de ellos tienen muchísimos seguidores. Bueno, recientemente, casualmente, con Javier, que está aquí conmigo, estuvimos haciendo, él acompañó a uno de los influencers, se me va el nombre ahorita,
que estuvo en Bocas. Hizo un recorrido increíble. Aprendió a surfear, buceó, pescó, rumbió. Y sí lo hemos hecho con varios influencers que se han hecho ese tipo de cosas. O sea, que sí también los utilizamos Entonces les dentro. acoge, se les trae, le dice, Sí, ven, vamos para por acá, supuesto. vamos a hacer contenido. Lo hemos hecho con Boquete, lo hemos hecho con Riviera Pacífica, el Valle. Y vamos a seguir, porque seguramente hay alguno que no estoy mencionando y van a decir, sí, pero no dijiste, pero es que vamos a seguir. Recientemente acabo de venir de una reunión con una persona de Chame, de Punta Chame, y le dije, hey, Punta Chame viene siendo la playa más cerca de la ciudad al fin del día. Pero el panameño no está considerado. Tú puedes ver ballenas, ahí hay tours de ballenas en Punta Chame. El panameño no lo sabe. Entonces hay que buscarle eso, ayudar a las personas a que trabajemos en ese marketing y todas las cosas que tiene Chame. O sea, Claro. y te estoy dando un ejemplo, ¿no? Chame tiene... Empecemos con el autódromo. Eso es un producto turístico nuevo. Brutal. Y está a otro nivel. a otro nivel. Tienes en el aeropuerto, hay una empresa de skydiving increíble. De ahí tienes el Cerro Chame. Tienes Punta Chame donde hacen ¿cómo se llama? Kitesurf. Tienes el avistamiento de ballenas con los lancheros, los boteros que están ahí. Tienes pesca, tienes surf. Playa Caracol tiene 3 kilómetros de olas interminables. Tienes un hotel, o sea, Cerro Chame, que puedes hacer senderismo. Tienes los manglares, o sea, hay mucho que hacer y eso está a 1 hora de Panamá. Seguro. Y ese tipo de cosas es lo que tripea lo tuyo. Tripea lo tuyo. Tripea lo tuyo, que es tripea Panamá y da tu vuelta por Panamá, las cascadas que hay en Coclé, en Antón, los senderismos que hay para la India Dormida y demás senderos. Y bueno, tienes canchas de golf, por ejemplo, para el golfista. Sí. Tienes en Coronado hay una cancha. Tienes una en Vistamar, a 10 minutos. Tienes una en Casamar de 9 hoyos, pero está. Tienes Buenaventura, tienes Decameron y tienes Bijao. O sea, estamos hablando que tienes 6 canchas o 5 en menos de 40 minutos. Exacto. O sea, puede hacer un tour de golf. Un tour de golf. Porque no lo han hecho. Suena como que un no-brainer. Es un no-brainer. Entonces, son cosas que bueno, porque no... El que mucho abarca poco aprieta también, ¿no? Es como el tour de pesca grande. ¿Por qué no lo han hecho? Tenemos todo para hacerlo. Sí. Es así. Bueno, ahí es donde viene la empresa empresa privada y dice, yo lo apuesto. Claro. Yo le apuesto claro. a esto, vamos a hacerlo, ¿no? En surf, que es lo que a mí me puede fascinar, tú tienes un Bocas que es como decirte Bali. O sea, el Bali de los brasileños es Bocas. Así. Tú te vas ahí después de Año Nuevo y tú nada más fala portugués ahí. Porque es que, de verdad. Se habla mucho de que, y esto lo hemos escuchado hasta el cansancio, de que Costa Rica lo promueve mejor. ¿Cómo nosotros podemos promoverlo mejor? Eso se lo dicen en todos lados, me imagino, ¿no? Esto es lo de todos los días. Es que tú sabes qué. Dime qué me dices sobre eso. Y tú que estás en ese mundo, además. ¿Tú sabes qué yo pienso de ese comentario? Sí. ¿Qué tiempo te queda a ti La distancia. de aquí a Bocas? ¿Qué tiempo nos queda? Sí, 8 horas. 8 o 9 horas. ¿Qué tiempo le queda a Costa Rica? Está ahí al lado. 1 hora. Entonces, ¿y qué mejor que lo vendan ellos como si fuera Bocas, como si fuera de ellos, y nosotros también, a decirte, hey, no me vendas Bocas? No. ¿Por qué? Si lo tienen a 1 hora. O sea, Tú sabes que una vez yo fui a Bocas en el crucerito ese que salía de Colón. No sé si... sí, claro, me acuerdo. ¿Cómo Sí, se sí. llamaba? No me acuerdo, pero Algo era Express. una belleza. Algo Porque tú Express. ibas el viernes, te montabas a las 6 de la tarde después del trabajo, literal. Sí. Te tomabas un traguet, te dormías, Sí. te levantabas en Bocas a las 6 de la mañana, disfrutabas el día full, el otro día full, te montabas en el crucero, 2 traguets más, de vuelta para la casa, te levantas y para el lunes estás en tu casa, belleza. Sí. Eso se podría retomar, ¿no te parece? Sí, claro, pero empresa privada, ¿no? Empresa privada. Pero mira, hablando de eso, lo que hemos también estado viendo junto con Prontour son lo que nos arroja el turismo, lo que quiere el turista ahora. El turista está buscando mucho aventura y mucha cultura. Turismo de aventura y turismo de cultura, que son otras cosas que hay que apostarle y aquí Seguro. también Seguro. hay de las dos, por donde lo veas, ¿no? Y bueno, hablándote un poquito de destinos prioritarios de nosotros, que es bueno que tengan esta información. Sí.
Nosotros, los destinos que estamos apuntando y que tienen sus derivados, o sea, después se abre un poquito más, son Boquete, Tierras Altas, que es Volcán, Bambito, Cerro Punta. Tenemos Boca Chica, que es un espectáculo. Para mí Boca Chica, no sé, tú me dirás, es como si fueran las perlas, pero más cerca. Tienes las islas más cerca, las ves desde tierra firme, las ves. Claro. Tenemos Santa Catalina, también como un destino prioritario, Pedací, como destino prioritario, que abarca todas las playas de Pedací, Destiladero, Playa Toro, Venao, Playa Raya, Cambutal, que es Tonosí. Tenemos la Riviera Pacífica, junto con el Valle. Y la Riviera Pacífica son todas las playas donde están todos los resorts, perdón, las marinas, Vistamar. Yo considero hasta Riviera Pacífica el Chame, aparte de Riviera Pacífica y el Valle. Correcto. El Valle está metido dentro de la Riviera Pacífica, Dentro de la como Riviera una experiencia Pacífica. más. De ahí Taboga, que para nosotros es la playa La Bahía. Sí. Y Portobelo, como el lado Caribe. Te iba a preguntar sobre Colón. Digo, ahora viene la carretera y todo lo demás. Y eso tiene cultura, comida, fauna, flora, pesca, playa. Mucho para hacer. Ahí pienso que hay miles de kilómetros, cientos de kilómetros de costa. ¿Qué más se puede hacer allá? Tenemos varios proyectos en conjunto con... Una de las cosas es, hay pesca, hay buceo. Se está haciendo una carretera hacia el lado, a Costa Arriba, hacia el lado de Cuango, Santa Isabel, Miramar, todo lo que es colinda casi con San Blas. Yo creo que eso es algo que va a ayudar mucho a la parte... Esa carretera se había empezado a hacer, ¿no? Sí. Ya se está terminando. Sí, ahora la estamos retomando. Esa es la palabra. ¿Eso cuándo podría estar más o menos? Bueno, está iniciando, está en tema de... Pero ya hay movimiento, un movimiento, el cual estuvo parado mucho tiempo. Pero ya hay un movimiento. Yo creo que los inversionistas están claros de qué está pasando allá. Sí. Porque hay mucha inversión allá que todavía estaba dormida, que está despertando. Sí. Que ya la tenían ahí, ya existía. También tienes la parte de Portobelo. Ahorita se está haciendo una inversión de parte del gobierno en toda la parte cultural, toda la parte de la iglesia del Cristo Negro. Lo están haciendo nueva, básicamente. Están haciendo un par de centros de visitantes al lado. Están arreglando unos parques. Portobelo va a quedar espectacular. Aparte que ya lo es. Sí. Va a quedar espectacular. Y La Portobelo... parte de la aduana y toda esa parte de donde salía todo el oro. Todo eso. Para y ahí hay mucho storytelling, muchísimo. hay mucho que contar. Muchísimo. Entonces todo eso... Hoy día no sé si has ido recién, pero hay un museo del Ministerio de Cultura muy bonito. ¿Ah, sí? Que está ahí, está ahí mismo, frente al mar. Espectacular. Pero con todo lo que te acabo de mencionar, eso va a ser un complemento interesante. Y las diversas playas que está ahí, porque no es solamente Portobelo. Ahí tú tienes Portobelo, tienes Playa del Francés, tienes Playa Blanca, hay una que se me está quedando, Playa Huertas, son 3 playas. Están ahí después de Portobelo arribita, ¿no? Ajá. Que hay que ir en bote. Que hay en Ajá. bote. Vas en bote y vas a esas playas. Aparte buceas, tienes buen trip para bucear. Después también puedes llegar a Cacique, que es uno de los pueblos que a mí más me gustan en lo personal. Sí. La gente, la comida. Hay un surf increíble, medio vulnerable porque le pega un poco la brisa, pero es increíble cuando está bien. Hay una isla enfrente, antes de Mamey. No, eso es un paraíso. Cacique y José Pobre. Sí, pero es enfrente. Hay una isla que le llaman Sordo. Sí. Ah, ya, sí. Espectacular. Y bueno, y tienes Isla Grande. ¿No? Isla Grande, que para mí también es un buen lugar. Hay un hotel, hay 2, 3 hoteles que los han reformado y ya tiene otra cara. ¿no? Tiene otra cara. Y la verdad que Isla Grande, para ir al Caribe, y la gastronomía de Isla Grande o de esa área es espectacular. Es increíble. Sí. Y le han sacado el jugo, le han traído a la ciudad bastante. Digo, ya estaba en Río Abajo, te comía tu comida frantillana, pero le han dado el twist. Varias personas aquí en Panamá y le están sacando, la verdad es que la gastronomía a mí me encanta particularmente. Sí, claro. Háblame un poquito sobre infraestructura, presupuesto de infraestructura. O sea, en ese tema tenemos como para movernos hacia adelante, ¿qué hace falta hacer? Hay calles, no sé, en esa parte. A ver, cuando la persona llega a Panamá, bueno, estamos resolviendo los temas de los puentes y todo lo demás, el tranque para salir.
Vuelos de Air Panama también, de repente es bueno saber qué vuelos, si hay unos vuelos nuevos o lo que sea. Importante saber esa parte, la parte de la llegada, infraestructura porque Bueno, nosotros vendemos al final tierra. Y siempre la pregunta es si para allá hay calle. Y obviamente los destinos mainstream sí, pero mira, hay una realidad. Nosotros con el tema de la conectividad, a nosotros es un reto que tenemos con el tema de la conectividad en Panamá. Hablando terrestre, aérea también, internamente. sí. Digo, el aeropuerto de Tocumen acaba de ganar como mejor aeropuerto, ¿verdad? Al igual que Copa. O sea, por algo los dos ganaron Copa como la mejor línea, la más puntual. El aeropuerto de Tocumen también se ganó un premio como primer lugar. Se me acaba de ir el premio cuál era, pero acaba de tener otro premio. Llegaron más de 20 millones el año pasado, entre transitando, del cual por eso el stopover creció. Entonces tenemos una infraestructura de aeroportuaria de hub increíble, espectacular. De que tenemos que trabajar más en la conectividad interna, 100%. Es un reto que tenemos y yo creo que lo vamos a poder realizar. Y bueno, hablábamos también antes que empezáramos, hablábamos del turismo náutico, que creo que es algo importante porque es un reto increíble. Tenemos mucha oportunidad en el turismo náutico, con todo lo que hemos hablado de los dos mares, de las personas que llegan aquí. Aquí yo he visto yates y superyachts increíbles y de gente importante han llegado aquí. Y no creo que hayan llegado porque se tropezaron con el istmo. No, O sea, ellos llegaron porque saben que algo está pasando. ellos saben. Pero ese es el otro reto, la infraestructura de eso, ¿no? Por eso que hablábamos del tema de cargar, de abastecer entre varios puntos, entre el punto de la ciudad con el punto del interior y el Caribe. Yo creo que son parte de los retos que tenemos. Otra cosa que tenemos muy importante, hace poco tuve la oportunidad de ir a la comunidad indígena. Por ejemplo, fui a la del Chagres, que hay alrededor de 4. Es un espectáculo. Si no han ido, les recomiendo que vayan. Está a 50 minutos, para no decirle que está a 1 hora, porque está a 50 minutos, lo timeé. 50 minutos desde mi casa, llegué al puerto de Corotú y cuando yo vi esa cantidad de extranjeros que venían de cruceros, la organización del indígena, las lanchas, todas iguales, los motores iguales, los flotadores los recogen, los guindan para que cuando tú te los pongas no estén Mojado. mojados, que es parte de la educación que quiero hacer con la autoridad marítima para los otros destinos. Claro, O sea, me di cuenta que se puede. seguro. Y el servicio que estaban dando los indígenas es impecable, la gastronomía que tienen, el río Chagres, o sea, navegar por ese río, navegué como 40 minutos para arriba para llegar a la última, para ir bajando a las otras. Sí. Hay una cascada espectacular. Otro destino muy importante y que está a 50 minutos de la ciudad. Además, culturalmente es súper Culturalmente, rico. tú llevas a tus hijos a eso y tú lo estás nutriendo en algo muy importante. Yo estuve con unas personas de afuera que dijeron, que conocen del tema y dijeron, sí, definitivamente Panamá es número 1 en este tipo de turismo indígena, es el que más organizado está. Seguro, seguro. Sí, eso es lo que te decía de la inmersión así como social cultural. Por lo menos tú vas a Perú Sí, y tú convives con la comunidad indígena y haces cosas. Ves cómo compró la comida, cómo tiñen las telas, toda esa parte, cómo le sacan la lana, ves a los animales sí, y claro. convive, ves toda la experiencia. Sí, sí. Hay mucho por hacer. Sí. En Darién, sobre todo. Sí. ¿No? En Darién también hay muchísimo, muchísimo. Y obviamente los Nove también. Hay para hacer en cantidad. En ese sentido, ¿cuál podría ser tu visión? Tú tienes un cargo que es limitado en un tiempo, pero tu visión en 5 o 10 años, ¿cómo ves que Panamá va, hacia dónde va y cuál va a ser lo fuerte de Panamá en los próximos 5 o 10 años? Mira, hay que seguir con las estrategias que hemos estado hablando desde el inicio. Yo pienso que nosotros vamos a ir creciendo anualmente. No te puedo dar una cifra, obviamente, pero yo estoy seguro que con lo que estamos logrando, con todos los integrantes que tienen que ver en la industria, vamos a poder tener
un cierre, porque mira, ni siquiera estamos buscando, el norte de nosotros no es tanto que quiero tener 10 millones de turistas. Queremos tener calidad de los turistas que llegan, que es lo que está haciendo ahora España. Claro. Que hablaba con el embajador recientemente y con un agregado comercial que está en México y me dice, no, nosotros ellos están en 97 millones. Les tienen prohibido llegar al 100. ¿De verdad? Sí, porque lo que están buscando Calidad. es calidad. No es cantidad, es No la es calidad. cantidad, sino calidad. Y Panamá está logrando la calidad. Ahora estamos en 3 millones, ¿no? Ahorita acabamos en el 2025 con más de 3 millones de visitantes y con una muy buena calidad. Ticket promedio Con de un ticket- visitante. Un ticket promedio puede estar como en 450, 425 Diario. overall, ¿no? Ajá. Eso es estadía, comida y todo lo demás. Incluyele todo eso. Entonces, lo que tenemos que apostar es eso, de que subir ese ticket. Entonces, para eso se necesita tener más productos, ¿no? Cosas que te incentiven a quedarte más noches y así sucesivamente, ¿no? Hacer más cosas durante el día. Claro, que tengas en que... Por eso, mira, por algo pasan las cosas. Por eso Copa está pensando en extender esos 7 días. O sea, todo va amarrado una cosa con otra porque el número se está dando, gracias a Dios. Y algo muy importante que nosotros tenemos que hacer es lo que hablábamos hace un rato de la marca país. Es tratar de mantener estas estrategias y la marca país por más de 5 años, que es cuando uno está. Nosotros vamos a tratar de dejar esa vara alta, porque yo creo que es nuestra misión, para que el que venga la tome y la ponga más alta. Yo creo que ese es el reto que debemos tener nosotros. Es muy interesante. ¿Qué tiene Panamá que no tiene otros países? Mira, Panamá, una de las cosas que el turista te dice, seguridad. Eso nosotros no lo decimos mucho, pero sí somos un país seguro. Es más, ya hasta nos dicen, imagínate que ya yo hasta estoy hablando con los estamentos para decirle, hey, yo creo que no necesitamos que tengan aquí tanto tiempo. Porque la vez pasada que fui a la comunidad indígena, una señora me dijo, oiga, aquí todo está bien, porque había seguridad, ¿no? Entonces, la seguridad es importante. Somos amables. O sea, nosotros decimos, no, que la atención... Una cosa es que con quién te compares o a dónde fuiste, que fuiste a un restaurante y no te trataron bien. Pero nosotros somos personas alegres y personas que, si tú estás caminando por la calle y tú preguntas, quiero ir a el tornillo que está aquí enfrente, el panameño se voltea, te dice, hasta te puede hasta acompañar. O sea, nosotros somos así. Sí. O sea, tenemos esa parte. O sea, que la parte humana, la verdad que lo tenemos. No te puedo parar, no puedo no decirte lo de los 2 mares. Es algo muy importante porque somos más que el canal. Tenemos el canal, pero somos más que el canal. Tenemos estos 2 mares que tú puedes visitar en un mismo día. Yo creo que tenemos una biodiversidad de cosas en todos los niveles. Mira las ballenas. Las ballenas vienen aquí. Aquí vienen con sus bebés. Aquí es donde converge todo. Entonces, yo creo que Panamá tiene mucho. Suena como eslogan. Sí. Bueno, viene por ahí. Somos anfitriones. Somos anfitriones del mundo al fin del día. Somos anfitriones del mundo. De todo. De la naturaleza, de los humanos, de todo. Me gusta lo que me dices. Sí, siempre hay retos, pero tenemos tantas ventajas que solamente es un tema de voluntad, gestión, inversión. Y creo que en los próximos 5 o 10 años Panamá va a vivir unos años de bonanza importantes que tenemos que capitalizar. Este es el momento como para posicionarnos como nos merecemos posicionarnos desde hace muchos años. Así que Panamá no es que necesita más turistas, necesita más calidad de turistas. Sí. Necesita que Y se vamos quede. bien. O sea, no te quiero decir que eso es lo que estamos necesitando. Estamos encaminados a eso porque ya lo tenemos. Ya estamos en crecimiento. Ya estamos en crecimiento de eso, estamos en crecimiento de turistas. Pero es como te digo, no es que es cantidad, sino calidad. Es lo que se está buscando. Y seguir buscando el producto, seguir buscando
qué otro producto se desarrolla, qué otras cosas podemos... Ya nos están llegando, sentimos, nosotros que nos dedicamos a bienes raíces nivel alto, nos están llegando grupos que están buscando hoteles, hacer hoteles 5 estrellas Sí. del más alto nivel, hacer experiencias de wellness del más alto nivel. Eso es mucho lo que se está viendo. Eso es lo que se está viendo. En la parte de inversión, eso es mucho lo que se está viendo y tenemos para ofrecerlo. O sea, tenemos para ofrecerlo. Tenemos una ciudad cosmopolita increíble. Somos el único país que tiene el parque metropolitano en el medio de la ciudad. Si queremos ir ahora, llegamos en 10 minutos. Seguro. O sea, la verdad que tenemos mucho que ofrecer y nosotros mismos tenemos que gozar lo que tenemos, ¿no? O sea, Me gusta lo del turismo interno, sí. de exploración, de aventura para el panameño. Tripea lo tuyo. Tripea lo tuyo. Tripealotuyo.com. Métanse ahí y pueden explorar qué hay y qué no hay y pueden sugerir también. Tripealotuyo.com. Sí. Excelente. Bueno, creo que me ha gustado mucho conversar contigo. La verdad es que me da un feeling así como de que las cosas van a mejor. bien. Van bien tú. y van a mejor. Sí. Sí, que es lo que queremos. Al final del día, un poquito la finalidad de este podcast es brindar buenas noticias. Claro. Sí, siempre hay retos y hablamos de eso, pero siempre terminamos hablando Sí, el turismo es buenas noticias. de buenas noticias, que sentimos que por ahí va. Y la verdad es que te doy las gracias por compartir este tiempo que has tenido acá con nosotros. La verdad que ha sido enriquecedor. Te felicito por la gestión que están haciendo. Nos gustaría siempre participar en lo que podamos con ustedes. Con mucho gusto y gracias a ustedes por el espacio, por poder decir lo que estamos haciendo. A ver, no lo podemos decir siempre, entonces esto también es importante para nosotros. Sí, gracias por tu tiempo y la verdad es que no sea la primera ni la última. Nos vemos en un siguiente capítulo, de repente un poquito más adelante. Dale, con gusto. Sí, para ver las oportunidades. Yo quiero recapitular con más, digamos, turistas que se quedan más tiempo, Sí. ticket más alto, Sí. explorar, desarrollar las provincias, la ciudad, la gastronomía de esos lugares, Sí. infraestructura, inmersión cultural. Me gustó mucho el tema de los indígenas, me parece fascinante. Voy a ir. Te recomiendo que Voy a ir vayas. pronto. Vayan, es un tremendo viaje, tremendo plan. Y ahí pues comes todo, o sea, te puedes bañar en el río, te hacen las danzas, o sea, hay artesanías, o sea, es un trip que la verdad lo disfruté mucho y nosotros estamos apoyándolo mucho porque tenemos una ley de turismo indígena que estamos apoyando y se están dejando guiar, es lo más importante. Qué bueno. Ellos están contentos porque lo estamos apoyando. El área de San Blas, la verdad que hemos tenido una muy buena comunicación. El área del Chagres, el área de Cusapín, que es donde está la isla, que se me va el nombre, el Escudo de Veraguas, toda esa área. Hay un área también de cascadas que hay en Chiriquí. Están las Closais también, en Chiriquí Grande, o sea, el café de Boquete. Como sabes, Boquete ha vendido la taza más cara del mundo en Japón. Entonces, estamos desarrollando la ruta del café también, que es parte de todo esto. Así que sí, tenemos mucho que hacer, mucho que desarrollar y estamos en eso. Excelente. Jorge Correa, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima. Gracias. Amigos, esto fue un episodio más de Private Podcast. Síguenos, coméntanos, háblanos de qué temas quieres que hablemos y nos vemos en la próxima. Gracias.